Casa de Estudios, la Universidad del Pacífico. Me alegra mucho ver un auditorio lleno y el interés de las personas por este evento llamado La Política en Materia de Desarrollo e Inclusión Social y sus respectivos mecanismos de evaluación. Uno de los principales retos que tenemos como sociedad hacia el futuro es mejorar. En primer lugar, bueno, damos la bienvenida a la viceministra Ariela Luna Flores, que viene en representación de la ministra Paola Bustamante, que lamentablemente se tuvo que excusar porque ha sido convocada a la instalación de una comisión multisectorial en Apurímac. Tenemos también la presencia de Livia Benavides. Ella es representante del Banco Mundial como expositoras, y de ahí un panel que ya iré presentándolo a medida que avance el evento. En estos momentos dará las palabras de bienvenida Carlos Casas. Carlos es decano de la Facultad de Economía, profesor principal del Departamento Académico de Economía y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Master of Arts in Economics por la Georgetown University y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, y cuenta con más de 20 años de experiencia en políticas públicas y reformas del Estado. Ha sido también viceministro de Economía y jefe de gabinete de asesores y director de instituciones privadas, miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, entre otros cargos de importancia. Dejo a ustedes con Carlos Casas. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Para la Universidad del Pacífico siempre es importante fomentar el debate de las políticas públicas y ser un espacio en donde se articule la actividad pública con la academia, porque creemos que de esa sinergia que se puede crear, pueden salir cosas bastante interesantes para la implementación de las políticas públicas. Y justamente algo que la universidad viene desarrollando bastante es el tema de la evaluación, ¿no es cierto? Y justamente el tema que nos convoca hoy día es como tengo acá, la política en materia de desarrollo e inclusión social y sus respectivos mecanismos de evaluación. Creemos en la universidad, estamos convencidos que la política pública debe basarse en evidencia, y esto implica desarrollar mecanismos de evaluación que permanentemente permitan monitorear, aprender de los errores pasados y fortalecer los aciertos que se tengan y que se vayan detectando, porque creo que es una manera de aprender, y creo que es también bastante importante tratar de introducir esto en la gestión pública, porque a veces puede haber cierto miedo de hacer evaluación porque se puede utilizar de alguna manera políticamente, pero creemos que tenemos que contribuir, academia, sector público, sector privado, organismos internacionales, a crear esta cultura de evaluación, y donde la evaluación debe ser una herramienta importante para aprender. Entonces, sin más, simplemente quería mencionar esto. Es un gusto tenerlos acá, es un gusto tener al sector público, a los organismos internacionales y a nuestros profesores también que van a intervenir en este evento, y esperemos que sea de bastante utilidad para ustedes. Muchas gracias. Quien nos presentará la política en materia de desarrollo e inclusión social y sus respectivos mecanismos de evaluación. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un diplomado en antropología de la Católica y maestría en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia. Posee más de 29 años de experiencia en el sector público, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el MINSA, Minedu, MIDIS, y trabajó en proyectos sociales con financiamiento del Banco Mundial, el BID y la ONG CALPA. Vamos a proceder a instalar su PPT.
Ok, buenos días. No sé si hay un micro. O bueno, acá nomás, no hay problema. Creo que acá hay un micro. ¿Puedo usar ese micro mejor? No hay problema. Si se tiene que usar esto. Ok. ¿Sí están funcionando? Sí. Ok, muchas gracias. Yo prefiero estar fuera del podio. Bueno, primero un saludo y una disculpa de la ministra Paola Bustamante. Paola está ahorita en Cusco, como ustedes todos saben por la prensa. Hoy se instala la Comisión Multisectorial en Apurímac y su presencia era imprescindible allá en Apurímac. Entonces me encargó los saludos y presentarles la política en materia de desarrollo e inclusión social y sus mecanismos en evaluación. ¿Cómo puedo hacer para avanzar con esto nomás? Sí. Bueno, el MIDES tiene 7 años de fundado y es la entidad rectora de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y tiene 2 sistemas funcionales. El SINADIS, que es el Sistema Nacional de Inclusión Social, que tiene un decreto supremo, y el SINAFO, que es el Sistema Nacional de Focalización, que ese nació con una ley y también está reglamentado con un decreto supremo. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social tiene la función de formular, planear, direccionar, coordinar, articular, ejecutar, supervisar y evaluar las normas políticas y planes vinculados a la materia de desarrollo e inclusión social. El MIDES nació como un ministerio moderno. El MIDES fue el primer ministerio que tuvo una dirección general y mantiene hoy una dirección general de seguimiento y evaluación. Hoy muchos más ministerios ya tienen direcciones generales de seguimiento y evaluación. La Política Nacional de Inclusión Social vigente hoy es la Política Nacional de Incluir para Crecer. Esta fue hecha en 2013, fue aprobada por un decreto supremo en 2013 y tiene un enfoque de ciclo de vida y una lógica de resultados basados en evidencias. Estos últimos 3 años se ha discutido mucho 3 propuestas de política y nosotros estamos evaluando hoy esas 3 propuestas. Hemos regresado al MIDES hace poco, ahora un mes y medio. Estamos evaluando esas 3 propuestas y esperamos sacar la actualización de la política, espero unos 6-7 meses, valorando todos los insumos que se han trabajado estos últimos 3 años. La Política Nacional de Inclusión Social, como digo, tiene un enfoque hoy todavía, y yo creo que va a mantenerlo, de ciclo de vida y con el hogar y la comunidad con un natural receptor de las intervenciones del Estado. Hoy tenemos 2 prioridades. Estamos cuadrando, digamos, la gestión. Hemos trabajado ya estas 2 prioridades a nivel del gobierno y son 2 grandes carreteras por las que va a difundir la política de desarrollo e inclusión social. Una es la infancia, primero la infancia. Primero la infancia es una estrategia que ya existe, pero que va a ser consolidada a mediados de este mes. Ya se enterarán del lanzamiento. Y lo que quiere es ya... Perú ha avanzado muchísimo en infancia, tiene una larga historia, allá desde el 2008 que se crearon los 5 programas presupuestales dirigidos a la infancia, el más famoso el programa articulado nutricional, que nos permitió avanzar y reducir la desnutrición crónica infantil en forma bien grande y eso se ha convertido en una política de gobierno. Hoy el Perú es mirado y vienen muchas delegaciones de todo el mundo a mirar la estrategia que tuvimos en ese momento con el programa articulado nutricional y con todas las estrategias y herramientas que se desarrollaron en ese momento. A partir de ese momento la infancia ha sido protegida con un presupuesto, con una estrategia y con estrategias basadas en evidencia. En 2014, el 2016 se publicó el lineamiento primero de la infancia con participación de 11 sectores,
que tiene 41 intervenciones y que hoy es el insumo para el diseño del programa presupuestal multisectorial de desarrollo infantil temprano, que va a estar listo en octubre, está en pleno diseño, con lo cual se consolida la protección de la infancia vía presupuestal. O sea, un programa multisectorial presupuestal es un hito en la historia del Perú y creo que en la historia de muchos países, lo que hace que hoy ya tengamos que consolidar todas las herramientas que se han generado para la infancia en estos últimos años. El MIDIS también creó el Fondo de Estímulo para el Desempeño, que me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado, que es un fondo que pacta con las regiones compromisos, y ese fondo básicamente trabaja infancia, y el sello municipal, que también es un incentivo no monetario, que hoy ya lanza su versión bicentenario y están inscritos en la actualidad 1.100 distritos de todo el país. Entonces es una gran carretera y ahora lo que nos toca como gobierno es articular todas las herramientas, crear una instancia articulada en el marco del SINAVE, del Sistema Nacional de Inclusión Social, y implementarlo plenamente en el territorio ya, con el actor local, el gobierno local como protagonista ahora de esta implementación, ya con seguimiento nominado, etc. Entonces, en esta parte de la política estamos en una historia larga, una historia de evaluaciones también que pronto después les voy a comentar, pero también de gestión por resultados, ¿no? Todo este proceso ha sido basado en evidencias. El programa de lineamiento primero de la infancia es un lineamiento que tiene 4 documentos técnicos y debe tener 1000 citas, evidencias que sustentan esa política. La segunda carretera que vamos a trabajar es lo que estamos llamando por ahora salida permanente de la pobreza. A ver, vamos a avanzar primero en primera infancia, esto ya lo expliqué. La política pública de desarrollo infantil temprano del Perú tiene 7 resultados. El nacimiento saludable, que hace que los niños deben nacer con buen peso y a tiempo. La prematuridad es un tema muy complicado y que es muy caro de manejar y muy caro a nivel emocional, físico de los niños. Entonces, es prevenible la mayor cantidad de prematuridad y por eso el nacimiento saludable tiene que ver con eso. Y las medidas para prevenirla son simples, pero tienen que ser masivas. Apego seguro, que tiene que ver con todo el afecto y la interacción madre-niño. Este resultado de apego seguro es absolutamente importante. Y el tema emocional, el afecto, ya se ha demostrado en evidencias en todo el mundo que es tan importante como comer bien. Comer bien es importante. Si uno no come bien y tiene muchas enfermedades, etcétera, le va a causar desnutrición crónica y eso va a tener un efecto cerebral, pero el no tener apego, no tener un vínculo afectivo, causa el mismo tema en el cerebro, o sea, tiene un efecto estructural. El apego seguro es un tema que vamos a trabajar muy fuerte y ya se está trabajando en el Perú, pero vamos a intensificarlo. Adecuado estado nutricional, es decir, que los niños no tengan ni desnutrición crónica ni anemia. La anemia, que es tan famosa hoy, se va a reforzar en esa estrategia todo este trabajo contra la anemia. El tema de caminar solo, que tiene que ver con el desarrollo motor, que el niño debe caminar a una edad oportuna y debe caminar solo, autónomamente. El vocabulario, la comunicación efectiva, es decir, que el niño pueda comunicarse bilateralmente y pueda expresar sus emociones y le responda, porque es un derecho humano, derecho del niño es ser escuchado y ser respondido. Comunicación efectiva, regulación de emociones y función simbólica que completa el paquete cognitivo de los resultados en el niño. Nosotros medíamos en el Perú hasta hace poco nacimiento saludable y adecuado estado nutricional. Y algunas investigaciones había de desarrollo motor. Hoy puedo decir también muy feliz de que el 13 de junio se presenta la primera encuesta nacional ligada a la ENDES que mide desarrollo infantil temprano en el Perú. Con eso completaríamos la medición de los 7 resultados. Esta encuesta nacional de desarrollo infantil temprano ha sido una encuesta trabajada por el INEGI y el MIDIS más o menos durante 4 años. Yo estuve en el MIDIS antes, la iniciamos, después la siguió los siguientes ministros y hoy ya es una realidad y tenemos la publicación ya y creo que eso es un hito muy importante en el Perú porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y la infancia está demostrando que ahora sí todo se mide. Algunas cosas a nivel nacional y otras cosas hasta el detalle en el nivel operativo que se miden diariamente.
El apego seguro, como les decía, y es el único resultado que voy a resaltar, es un vínculo de confianza y afecto entre el padre, niño, y en realidad es más que decirle, ¡ay, qué lindo, qué precioso!, y cargarlo. No. Yo siempre pongo este ejemplo, porque me lo ponía una psicóloga cuando estaba ahí con mi hijo. Nosotros, padre y madre o cuidadores, debemos ser como una cancha de squash que está totalmente cerrada. O sea, el niño no se puede escapar de ahí. Y si golpea contra la pared, esa pared debe ser el cuidador y siempre debe saber que estamos ahí para protegerlo y para cuidarlo. El apego seguro es súper importante y debe formarse el primer año. ¿Qué afecta el apego seguro? Afecta la pobreza, la violencia contra la mujer. Es clave que haya un hogar tranquilo, con, digamos, reglas pacíficas para resolver los conflictos, etc. Permite la construcción de una personalidad sana y segura y tiene ¿Por qué es fundamental? Porque uno nace con solo el 22% de su cerebro desarrollado. A los 3 años ya ha desarrollado el 60-70%. ¿Por qué un gobierno debe invertir en la infancia? Por esta razón. La ventana de oportunidad más grande y también desnutrición crónica, etcétera, es los 2 años. Y hay todo lo que se llama las determinantes, ¿no? Uno nace y determina su vida ya solamente en el lugar donde uno nace. Entonces, el rol del Estado, justamente poner el piso parejo para todos, independientemente de donde uno nazca. Y el apego seguro predice en un 60-80% del desarrollo presente y futuro, como lo decía. Favorece el desarrollo cognitivo, socioemocional y es el verdadero arquitecto del cerebro. Ok, y ahora yendo a la vida real para después entrar a la evaluación. Nosotros hemos creado este paquete integrado de servicios hace algunos años, hoy se ha reforzado con ANEM. La apuesta es que todo niño y niña reciba este paquete de servicios que no son fáciles, pero son imprescindibles para trabajar. Cualquier persona, cualquier señora, cualquier niño, independientemente de dónde viva y con quién se atienda, debe recibir estos servicios. El primero es paquete 1 antes del parto. Toda mujer debe tener control prenatal. Eso estamos bien, 90%, 95%. Pero en ese examen prenatal, que es el primero, deben tener 4 exámenes auxiliares: sífilis, hemoglobina, orina y VIH. ¿Para qué? Para evitar bajo peso y prematuridad. Y hacer ese análisis no es tan simple en un centro de salud, un puesto de salud alejado. Hay que armar todo el sistema de salud. Ese indicador ha subido bastante en los últimos años y se ha organizado, pero había que visibilizarlo. Como ven, es un énfasis basado en la evidencia en un control prenatal que debe ser en el primer trimestre. Segundo lugar, los niños deben recibir un paquete que debe ser CREC completo todos los meses, es decir, todos nuestros chicos han ido al pediatra todos los meses. Los hemos pesado, los hemos tallado, hemos mirado. Cualquier niño o niña peruana tiene derecho a eso, a recibir una evaluación todos los meses. Sus vacunas, su suplemento de hierro y a ver si tienen anemia y además que tengan un documento de identidad. El Perú también es uno de los países en el mundo que más rápidamente ha dado DNI a los niños, cosa que no es tan simple porque el DNI lo dan 3 instituciones y hay que articularlos a las 3 instituciones. Ese paquete deben tener los niños. Y el paquete 3, el niño debe entrar a los 3 años en la educación inicial, ni a los 4 ni a los 5, a los 3. Y debe vivir en una casa con agua clorada. Por lo menos agua clorada, que es el piso básico del agua. Pero todo eso hay que medirlo en el mismo niño. Y ese es otro salto que dimos en la política pública, de medir cada paquete en una misma persona, que es lo que hace muy tenso ya la operatividad en el sector público. Entonces este es el paquete integrado de servicios del DIT. Y ahora, como les decía, vamos a crear ya la estrategia primero en infancia, que va a ser un símil de Chile crece contigo, Uruguay crece contigo, etc. Y el Perú va a ser mirado así, que tienen la vida real transcurre en el gobierno local, donde vive la gente, donde está más cerca, y vamos a crear toda una estrategia que ya existe, simplemente articularla para que eso se dé a nivel local y que el alcalde sea realmente el artífice. Hoy, por primera vez en la historia, se ha transferido 50 millones de soles para que los alcaldes contraten actores comunitarios y estos puedan acompañar a las mamás para que los niños tomen sus gotas de hierro, que no es tan fácil. Y eso marca ahora un hito, porque ya estamos entrando ya a la casa con una visita domiciliaria y estamos empezando a hablar de una visita domiciliaria integral
y probablemente sea a partir de CONAMAS o a partir de esta experiencia de salud. Eso estamos discutiendo, pero es un hito bien interesante. Entonces, ese es el primero. El segundo es el tema de salida permanente de la pobreza. Aquí estamos perfilando todavía esto está, digamos, en inicio de coordinación. La semana pasada se reunieron ya las ministras, porque ahora hay que hablar de ministras, es un gabinete femenino, somos mayoría, por primera vez en la historia, ya no iguales, somos mayoría, 10 ministras, 8 ministros. Y me decían, Paola me contaba que y además son ministras que son fuertes. Entonces cada vez que entran al consejo, el primer y el presidente dice, oye, ¿van a hablar los hombres o no? O solo las mujeres. Son ministras muy fuertes. Entonces nos reunimos con la ministra de Agricultura, la ministra del Ambiente, la ministra de Inclusión Social, obviamente que lideraba, la viceministra de Comercio Exterior y el ministro de Energía y Minas. No sé si me olvido de alguien. Pero bueno, se reunió ese grupo y decidieron armar una estrategia multisectorial, porque creo que así, los problemas del Estado no son sectoriales, los problemas de la gente no son sectoriales, son multisectoriales. Y lo que siempre han fallado en el Estado es en la articulación. Pero como ven, yo no estoy hablando de estrategias del MIDI, sino estrategias multisectoriales de gobierno. Dos grandes, la infancia y ver el tema de salida de la pobreza. Y ahí entra el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Hay todo un tema de vulnerabilidad ahorita. La pobreza está bajando y cuando uno sale de esta línea, que además es muy baja de pobreza, y sale a la no pobreza, entre comillas, su vulnerabilidad es muy alta y la vulnerabilidad, como vemos acá en el sector rural, es muchísimo más alta. La probabilidad de volver a la pobreza se refleja en estas cifras, ¿no? Entonces la idea simple, básica, yo he venido acá simplemente a perfilar las ideas y esperamos recibir muchos comentarios y sugerencias. Hay ya todo un paquete de superación de la pobreza que se creó en el MIDIS. Existe en el MIDIS una estrategia en el país que se llama Jacubeña, no sé, me imagino que muchos lo han escuchado, que trabaja sobre los usuarios de Juntos. Actualmente hay más o menos 100.000 familias en Jacubeña, que es una estrategia que ayuda a estas familias rurales a ordenar su casa o hacer toda una propuesta de se cierra la brecha en su casa, agua, luz, etcétera, y en la comunidad, y se trabaja toda una asistencia técnica para mejorar su agricultura, tanto doméstica como comunal. Y ahí después se pasa a todo un concurso de emprendimientos, y muchas de estas señoras, porque Juntos es titular de mujeres de estas familias, han logrado salir y conectarse ya con otros espacios más arriba, para vender ya sus cosas y que no sea de autosubsistencia. Entonces, ahí hay, la propuesta es trabajar sobre los hogares rurales y aumentar la productividad de sus activos tanto familiares y comunales, y trabajar todo lo que tiene que ver también con dotación de activos naturales, el entorno, etc. Y ahí hay una serie de resultados que estamos perfilando, ya se vinieron perfilando desde cuando el MIDI se creó, pero todos esos procesos van madurando poco a poco, y además son sectores que no han tenido mucha experiencia de articulación, digamos, en la vida real. Nosotros en el MIDI decimos la articulación no se da en ninguna comisión, sino en la gente. O sea, cuando este indicador se empieza a mover, hogares rurales con mayores ingresos, significa que estamos articulando, si no, no tiene sentido. Y aquí tenemos, bueno, un paquete de servicios básicos. Hablábamos antes de un paquete de acceso a servicios básicos, 4 servicios: luz, agua, saneamiento y teléfono. Hoy hablamos de 5, porque el Internet es clave para el tema de conectividad. Aquí ha habido muchos avances en este paquete de acceso a 5 servicios básicos, básicamente en el tema de luz, agua y teléfono, el más rezagado es saneamiento, pero además hay un tema de acceso a agua, de 65% más o menos en el área rural, pero el agua clorada es 3%. Entonces hay un tema ahí de mantenimiento, de equipamiento, etcétera, de mantención. Y el Internet va todavía un poco rezagado. Y hay todo un paquete productivo que se tiene que trabajar de tal manera de mejorar los activos de tanto personales como comunales y conectarlos al mercado, algunas experiencias que ya vayan saliendo para adelante. Los implementadores producen, me había olvidado, comercio exterior, producen MINER, MTC, vivienda, MINAR y MINAR. Tendremos que crear paquete de desarrollo, ya estamos diseñando una estrategia y esperemos de acá a unos 3-4 meses tener. Pero todas estas dos estrategias el 5 de junio van a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales y deben aprobarse. Entonces, el tema es la evaluación, pero quería hacer
una introducción sobre lo que estamos pensando hoy en políticas. El MIDIS cuenta con un manual, tiene muchos elementos de seguimiento, evaluación y gestión de la evidencia, y está centrado todo lo que hacemos en un enfoque de gestión por resultados. En general, el gobierno tiene toda una propuesta de gestión por resultados y evidencias, ¿no? Nosotros trabajamos en un enfoque de cadena de valor, en toda la lógica de seguimiento y evaluación que seguimos, ¿sí? El resultado que siempre debe estar situado en el ciudadano, desnutrición crónica, anemia, ingresos autónomos, violencia en la mujer, etcétera, son resultados finales específicos, y ahí caen los resultados, las evaluaciones de impacto, y también hay todo tipo de evaluaciones de proceso que tienen que ver con ya la línea de producción, que son súper importantes, y con la línea de producción. Esta lógica de línea de producción es súper importante trabajar en el Estado. Uno puede tener un maravilloso modelo lógico basado en evidencias para trabajar el tema de violencia contra la mujer, pero si no hay el insumo y no hay el servicio, no está cerca a las mujeres, no ganamos nada. Entonces es muy importante trabajar en esta línea de producción. Tenemos todo un ciclo en el MIDIS para trabajar las evaluaciones, esto está absolutamente institucionalizado, un plan anual de evaluaciones, notas metodológicas, términos de referencia, plan, informes, etcétera, y hay unas matrices de compromiso de mejora. En muchas evaluaciones ha participado la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica, diferentes instituciones internacionales. Y ahí tenemos las principales características de las evaluaciones que se hacen evaluaciones a todo nivel, y los resultados hoy los pueden encontrar en la página web del MIDIS, están todos los resultados de las evaluaciones colgados en la página web que se llama Evidencia MIDIS. Y además tenemos un miércoles de evidencia, donde todos los miércoles se presenta un estudio y va el investigador a presentar los resultados. Y lo interesante es que, como ahora con la tecnología uno lo transmite, tenemos entre 2.000 y 3.000 vistas cada semana. Es bien interesante cómo está creciendo la audiencia hacia este tipo de espacios, digamos. Estas son las evaluaciones que se han realizado en grosso modo. Estas son las más importantes. Los programas sociales son los que han estado muy en la mira de las evaluaciones de impacto. Se han hecho evaluaciones de impacto en todos los programas sociales del MIDIS. Cunamás, Jaliwarma, Juntos, Jacubiña y Pensión 65. El Fondo de Estímulo para el Desempeño no es un programa social, pero se ha hecho una evaluación de impacto y también evaluaciones de diseño y procesos. Y en los otros programas más nuevos, tipo Tambos, Pías Contigo, estamos avanzando todavía en evaluaciones de diseño y proceso. ¿Cómo se hace esto? Se hace una nota metodológica, se pacta con el programa. Ya los programas, todos los programas del MIDIS son programas presupuestales, por lo tanto tienen un modelo lógico. Entonces es mucho más simple mirar toda la cadena de producción, obviamente, y se trabaja mucho con el usuario y con expertos internacionales normalmente que entran en el proceso. Estos son algunos de los resultados. Cunamás tiene una evaluación, Cunamás tiene una de las evaluaciones más grandes del mundo, porque han sido una cohorte bien grande. Esta evaluación estuvo asesorada por el BIT. Las niñas y niños que reciben el SAF mejoraron su nivel de desarrollo infantil. Este programa ya se ejecutó, o sea, se implementó y se ejecutó y se evaluó. Según la ley del MIDIS debería ir al sector respectivo. ¿No? Estamos en esa discusión. Sí, pero es bien importante ese resultado, porque ese resultado sí marca una política pública, porque no estamos evaluando una experiencia de 40 casos. Estamos evaluando una cohorte de más de 3.000 niños. Entonces es un estudio muy pertinente para influir en la política pública. Pensión 65 también ha tenido resultados interesantes. Jacubiña, a un año de la intervención, los usuarios incrementaron el valor de la producción agrícola, hay mayor adopción de tecnologías agrícolas, etcétera. Y a 2 años también se han visto resultados. También tenemos acá una evaluación del sello municipal, y que nos da, por ejemplo, algunas sugerencias, ¿no? Premiar las buenas prácticas que los municipios utilizan. Esto del sello municipal es bien interesante porque es un incentivo no monetario. Los municipios no reciben un centavo, lo que reciben es prestigio de premio. Entonces ahí hay una serie de recomendaciones igualmente para el Fondo de Estímulo para el Desempeño. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, y la política pública y cómo lo evaluamos, y agradecer el tema, porque es un tema muy importante que discutir, y estamos para todos los aportes que quieran tener. Gracias.
Bueno, agradecemos mucho a la doctora Ariela Luna Flores por su excelente presentación sobre los avances en el tema de políticas y evaluación, también por presentarnos los nuevos desafíos de la encuesta de desarrollo infantil temprana, el paquete integrado de servicios y que están trabajando todo un tema de gestión por resultados. Bueno, a continuación les presento a Livia Benavides. Ella va a presentar el tema priorización de políticas sociales en la primera infancia. Livia es gerente del Programa de Desarrollo Humano del Banco Mundial y como gerente del programa es responsable del portafolio y de las actividades de conocimiento en las áreas de educación, salud y protección social para los países andinos. Tiene una licenciatura en Ciencias con mención en Química por Trinity College, máster en Ciencias de Massachusetts Institute of Technology y un diploma de posgrado en Economía por la Universidad de Londres. Vamos a poner su presentación. Un momento. Aquí. ¿Dónde está? Por ahí está Priscila, ¿no? ¿Tú la pones? Sí, dijo Priscila que estaba en una parte de la ¿Dónde está Priscila? Un momentito, por favor, que tenemos unos... Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde era? No sé dónde es. Ahí está. Creo que voy a seguir el modelo de Ariela. Muchas gracias a todos, a la Universidad del Pacífico por la invitación. Para bien o para mal, creo que va a haber algo de duplicidad entre mi presentación y la presentación de Ariela. Para mal porque quizás los aburrimos, para bien es porque realmente las políticas que hoy día está promoviendo el MIDI son políticas de vanguardia, son políticas que tienen una visión de aprendizaje por la evidencia, que es una de las, digamos, bases con las cuales el Banco Mundial también trabaja. Pero con las disculpas del caso, disculpen las repeticiones que van a ver, el enfoque quizás es un poquito diferente, pero la temática es la misma. Yo voy a hablar de la priorización de políticas sociales en la primera infancia.
El tema de la primera infancia es sumamente importante, pero creo que sí es importante, y el gráfico acá lo muestra, que cualquier política social tiene que tener un enfoque de ciclo de vida. Como banco también tenemos esa visión, pero ahora voy a explicar un poquito por qué es que estamos queriendo ver el tema de primera infancia. Antes que nada, el tema de la primera infancia es sumamente importante para el tema del desarrollo de capital humano. Este gráfico muestra una sección de lo que ha sido un estudio que hicimos en el banco ya en el 2017, que se llama The Changing Wealth of Nations, y que muestra un poco la diferencia de los diferentes tipos de capitales y cómo estos tienen un impacto sobre la riqueza de cada país. Como podrán ver, digamos, los tres que tienen impacto evidentemente es el capital producido, el capital natural y el capital humano, amarillo, azul y rojo. Y luego lo que pueden ver es que en todos los países, en todos los grupos de países, el capital humano es importante. A medida que los países se vuelven más ricos, el capital humano se vuelve más importante. De alguna manera nosotros ya estamos entre, digamos, alrededor de lo que se llaman países de ingreso medio a medio alto, y donde el tema de capital humano se hace particularmente importante. El banco ha desarrollado un índice de capital humano del cual no voy a hablar aquí, pero una de las cosas que muestra es que en América Latina el tema del capital humano está deficiente, y está deficiente particularmente por el tema de la educación desde la niñez. Creo que esto de acá es un poquito de más contarlo, pero básicamente lo que necesitamos cuando uno habla de lo que es desarrollo infantil temprano es hablar no solamente del tema de la alimentación, sino que también el tema de la estimulación temprano y lo que Ariel ha denominado apego, que nosotros hablamos de la parte del desarrollo neurológico, cognitivo y emocional. Quizás ustedes han visto este gráfico, es un gráfico que es un poco dramático, pero que es evidencia. Está basado en un estudio que se hizo en Bangladesh. Cada una de las líneas doradas es una línea que muestra los desarrollos neuronales, y lo que tenemos es a la izquierda un niño con problemas de desnutrición, a la derecha un niño bien alimentado, y lo que podemos ver es el impacto que puede tener la desnutrición crónica en el desarrollo del niño. Este impacto es de por vida. La otra cosa que muchos sabemos es que desde el punto de vista de costo-efectividad, los programas en primera infancia tienen una costo-efectividad muchísimo más alta que ya las otras intervenciones. No estamos quitándole valor a las otras, pero sabemos que si no comenzamos con la inversión en la infancia temprana, el impacto siempre va a ser menor. Entonces, a lo que vamos es que necesitamos garantizar buena nutrición, estimulación temprana y niños bien protegidos. Otra cosa que también mencionó Ariela, pero que realmente no debemos cansarnos de repetir, es que para tener un buen desarrollo en infancia temprana necesitamos intervenciones multisectoriales. Una de las cosas que hemos conversado durante todo el tiempo que estuvimos hablando sobre el PAN con el MIDIS en aquel momento era el tema de agua y saneamiento, y esto es un tema que estamos queriendo reforzar muchísimo en el banco, porque lo que se observa es que aún cuando llega el agua a la casa, no necesariamente el agua tiene buena calidad, porque hay un tema también de prácticas de higiene, y ese es un tema en el que muchas veces fallan, y el niño que sufre diarreas evidentemente no puede estar bien nutrido.
Ahora, la pregunta era la focalización para lo que es desarrollo infantil temprano, y entonces quisiera hablar un poquito de este tema de por qué focalizar. Para algunos de nosotros es una pregunta como que, ¿no?, ¿por qué aprender a leer y a escribir? Pero yo sí quisiera ahondar un poquito acá, porque una de las cosas que uno observa es que en algunos países con los que trabajamos, el tema de focalización es un tema donde entra en una discusión del tema del derecho humano, ¿ok? Que es que dice los programas sociales tienen que ir a todas las personas en un país. Esto suena maravilloso, pero a la hora que nosotros tenemos un problema donde los recursos son limitados y realmente en todo, digamos, es parte de la economía básica, los recursos siempre van a ser limitados, tenemos un tema que la focalización sí se vuelve importante, porque justamente lo que queremos hacer es sacar a la gente de la pobreza y que no vuelvan a caer ahí. Y en ese sentido, la focalización, la visión que nosotros estamos proponiendo es que la focalización en realidad sí es un tema de derechos humanos que nos obliga a decir, si yo voy a invertir un sol en un niño, este niño tiene que estar en una situación de vulnerabilidad, sea porque está en pobreza o porque está en riesgo de volver a caer en la pobreza. Y en ese sentido necesitamos asegurarnos que los procesos de focalización sean procesos que estén bien hechos, donde podamos evaluar, decidir y luego implementar los programas. Yo recuerdo cuando comenzamos a hablar con el programa de Juntos con el Gobierno del Perú, la pregunta es ¿cómo hacemos para focalizar juntos? Y llega un momento donde uno dice, mira, si es que vas a entrar a los distritos más pobres, entonces la verdad es que ya sí estás focalizando, y ahí hay un tema donde uno tiene que mirar un poco dónde está el costo-eficiencia del programa de focalización. Lo que ocurre es que uno quiere tratar de evitar la filtración, pero en algunos momentos el evitar la filtración puede salir demasiado costosa y uno tiene que tener en esos casos una cobertura general. Entonces, la focalización geográfica es una focalización que ha funcionado bien en el Perú para muchos de los programas rurales. El problema es cuando ya los problemas se vuelven más urbanos y en el tejido urbano ya estamos todos un poco entremezclados. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que tenemos respecto a los sistemas de focalización? Uno es el tema de reducir las barreras de participación. Y esto, por ejemplo, con el caso de la anemia, que es un buen caso ya de un problema de salud pública que está en zonas rurales, en zonas urbanas, en diferentes grupos socioeconómicos. Entonces, el tema es que la información se vuelve absolutamente importante, y si es que no hay información podemos tener una barrera de participación. La otra es disminuir los errores, evidentemente que no estemos trabajando con la población equivocada, y evidentemente mejorar la gestión del programa. Y acá el tema de los sistemas de información es sumamente importante. Voy a entrar a hablar de eso en un minuto. ¿Qué es lo que estamos haciendo como Banco Mundial en el Perú, particularmente en nuestro trabajo con el MIDIS? Es el apoyar el tema de desarrollo infantil temprano. ¿Qué retos vemos? El tema de los servicios de desarrollo infantil temprano que estén focalizados. Ya comenzamos a hablar de un país que es inmensamente más urbano, ¿no? Cuando hablábamos sobre Juntos, era un país donde la pobreza particularmente estaba en zonas rurales, y
eso más o menos que abrumaba el debate sobre pobreza y nos obligaba a trabajar en zonas rurales. Hoy en día el perfil del Perú ha cambiado por completo y el reto hoy día es cómo hacemos para beneficiar a aquellas personas que están en pobreza o en situación de vulnerabilidad, pero que particularmente se encuentran en zonas urbanas y de alguna manera no son transparentes, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la focalización tiene que ser hecho de alguna manera en que nos permita entrar ahí. Y por otro lado, que nos permita entrar de una manera integrada y coherente. Una de las cosas que también mencionó Ariela es el tema de cómo hacer que los servicios sean integrados. Nuestro trabajo en Chile, que estamos haciendo en este momento, justamente está yendo en esa dirección. Es cómo tener una ventanilla única que nos permita dar un servicio en un solo sitio a la población, a esa una persona a la que tenemos que atender, para que si es una madre que necesita que haya un cuidado temprano para su niño porque necesita ir a trabajar, para que le hagan el cuidado de salud, para darle la documentación necesaria, el DNI, etcétera, que no tenga que ir a tocar 20 puertas y llenar 20 formularios, que haya solamente una puerta de entrada. No es fácil porque esto a lo que nos exige es a trabajar con el gobierno local y hacer que el gobierno local sea el champion de todo este ejercicio. ¿Es posible? Sí es posible, pero toma mucha energía, mucho esfuerzo y mucha coparticipación. ¿Qué avances estamos viendo? Evidentemente ya el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un presupuesto por resultados para desarrollo infantil temprano, que ya está en la ley de presupuesto. Esto nosotros lo consideramos sumamente importante porque lo que hace es permitir que varios sectores trabajen alineados a un solo objetivo. Yo pienso que los resultados de desnutrición crónica fueron, digamos, no se deben exclusivamente a ello, pero el PAN, el Programa Articulado Nutricional, tuvo un rol importantísimo porque era un plan presupuestal que permitía que las diferentes agencias trabajaran. Luego, el Sistema Nacional de Focalización. El Perú tiene un sistema bueno, que es el SISFO, pero definitivamente ya se nos ha quedado atrás. El SISFO tenía una tendencia más hacia lo rural, por justas razones. El tema del Sistema Nacional de Focalización ya es una visión más de cobertura amplia. Y tenemos un Plan Nacional de Lucha contra la Anemia. Hay algunas buenas noticias, ¿no?, que estamos mejorando en algunos puntos. La idea es que mejoramos todavía un poco más. ¿Qué es lo que necesitamos trabajar hacia futuro? Es el tema de ya cómo implementar este plan, este programa presupuestal por resultados, con los diferentes sectores, no olvidándonos que hay varios sectores claves. Acá hemos identificado como principales salud, educación, saneamiento y los programas sociales. El tema de la interoperabilidad de los sistemas de información para la provisión de servicios. Hoy en día tenemos la tecnología, no podemos decir que no sabemos dónde están los niños, porque realmente tenemos la tecnología. Ya hay un sistema que es el... Ariela, recuérdame, ¿cómo se llama el de los niños? El que trabajamos con el proyecto de nutrición. Qué horror. Ya, pero que es es un sistema en el que todos ponen los datos. Entonces está el tema.
el padrón nominado. Uy, qué horror, me disculpan. El padrón nominado, que es un sistema donde tenemos el DNI del niño, tenemos los datos de salud del niño, tenemos los otros programas, si es que el niño es miembro de Juntos, si es que el niño está en Cuna Más. Esto nos permite a nosotros dar una mirada más integral al niño. Esto de acá tiene que ampliarse y tenemos que asegurarnos que todos los servicios se están dando al niño. Y en ese sentido, el tema de la interoperabilidad de los sistemas es sumamente importante, es más fácil decirlo que hacerlo. Y luego el tema del rol del gobierno local y cómo este se articula con los diferentes sistemas nacionales. Bueno, he querido dar un poquito la visión desde el lado del banco de cómo es que vemos este trabajo. Evidentemente estamos muy interesados en lo que está ocurriendo, digamos, en el Estado peruano y este esfuerzo de trabajar multisectorialmente, porque consideramos que es absolutamente importante si queremos tener políticas sociales exitosas en el tema de primera infancia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la señora Livia Benavides por explicarnos, ¿no?, y detallarnos la importancia de las políticas sociales en la primera infancia, en todos nuestros niños, todos aquí que somos mamás y papás, y la importancia de que nuestros hijos desde pequeños pues tengan una buena nutrición, una buena educación y acceso a un buen futuro. Como siguiente en el programa, como siguiente punto tenemos el panel, ¿no? Invitamos a nuestra profesora Arlette Beltrán. Ella es profesora principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y miembro del SUP. Es doctora en Economía por la Universidad Católica del Perú, Master of Arts in Economics por Georgetown University y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Sí, también invitamos a María Eugenia Mujica. María Eugenia Mujica es economista también de la Universidad del Pacífico y máster y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami y actualmente se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas y tiene una experiencia acumulada de 15 años en el sistema de las Naciones Unidas. Y Álvaro Monge, también, él es docente de la Escuela de Gestión Pública, actualmente es gerente general de Macroconsult, economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con un MBA, un máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex y un PhD en Economía por la misma casa de estudio. A cada uno le vamos a dar 10 minutos para que puedan comentar las presentaciones y también algunas sugerencias adicionales que tengan. Y adicionalmente estaremos pasando unos documentos, unos papelitos para recoger las inquietudes del público para que luego los tres panelistas, así como la viceministra y Livia, puedan atender sus consultas. Un ratito, voy a sacar el USB. Aquí tenemos un USB.
Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí en este panel. Muchas gracias por las excelentes presentaciones que me han antecedido. Comentarlas es bastante complicado porque hay un montón de información, pero yo quisiera aprovechar para conectarlas un poquito con algo que estuvimos trabajando el año pasado con el profesor Enrique Vázquez, que ahora está en España, y que tiene que ver mucho con la generación de información, ¿no? En realidad, las dos presentaciones solo ponen en evidencia que la necesidad de una articulación de políticas es sumamente importante, y yo creo que el gobierno justamente está yendo por ese camino que es bastante saludable, ¿no? Mirando, por ejemplo, lo que dijo Ariela sobre el paquete integrado para la atención del desarrollo infantil temprano, se ve claramente la necesidad del concurso, no solamente de muchos sectores, es decir, de la necesidad de una articulación horizontal, sino también la importancia de la articulación vertical, ¿no? entre los diferentes niveles de gobierno, y donde han destacado, y me parece sumamente importante, el rol de las municipalidades, ¿no? Sabiendo nosotros que hay diferentes tipos de municipalidades, algunas con mayor fortaleza, otras con más debilidad institucional, pero que obviamente son los actores llamados a contribuir con el desarrollo de sus localidades, ¿no? Igualmente, cuando se habla de la necesidad de medir al niño, ¿no? De hacer el seguimiento al niño, eso me pareció realmente muy interesante. La evaluación es sobre el niño, pero como decía Livia, la necesidad de saber que el niño está recibiendo todas las atenciones, ¿no? Que se están planteando en este paquete integrado, y que se tiene que hacer la medición sobre el mismo niño, ¿no? Entonces eso realmente es un reto. Obviamente va a ser un sistema de información maravilloso, pero en este momento todavía es un reto indispensable, ¿no? Para poder realmente saber si la política va a poder tener los efectos que se esperan. Y algo que dijo Livia lo quiero destacar también, que si no hay información, eso se convierte en una barrera de participación, ¿no? Que es indispensable un sistema de información. Entonces, lo que nosotros estábamos pensando justamente con Enrique el año pasado, a raíz de las elecciones regionales y municipales, es la necesidad de generar estos sistemas de información, ¿no? La generación de sistemas de información, de procesamiento de esta información para evitar estas duplicaciones, que justamente es lo que no queremos, y promover la articulación, que digamos en este tipo de políticas es fundamental. Y obviamente también controlar la posibilidad de actos de corrupción. En la actualidad hay dos sistemas de información que recogen intervenciones sociales, hasta donde hemos podido conocer. Uno está ligado con la Contraloría, que desde el año 2007 trabaja con el sistema web Mochica, obviamente por razones de control del gasto público, y está trabajando hasta donde pudimos averiguar en los últimos días con 33 programas sociales o intervenciones sociales. Y está también el RIS, el Registro Nacional de Intervenciones Sociales del MIDIS, cuyo mandato era efectivamente recoger información de las intervenciones sociales a los 3 niveles de gobierno, pero que el día de hoy está involucrando básicamente 18 programas sociales de ámbito nacional, de acuerdo a la información que hemos podido obtener de la página institucional, ¿no? Entonces, lo que nosotros estábamos proponiendo, no sé por qué no puedo pasarlo, pero lo voy pasando así, es construir dos sistemas interconectados de información. Quizá construir suena demasiado ambicioso. En realidad, desarrollar sobre lo que ya hay dos sistemas interconectados de información, uno por el lado de la oferta de las instituciones públicas y el otro, que creemos que es sumamente importante, es por el lado del beneficiario o de la sociedad civil, que es el usuario final de estas intervenciones, ¿no? Y obviamente respetando los principales componentes que garantizan el desarrollo de un buen programa social, que además ya se han mencionado, así que no vale la pena volverlos a mencionar. Solo destaco un par de ellos que ha sido, digamos, continuamente mencionado en las dos intervenciones anteriores: la focalización, que obviamente es sumamente importante, que está vinculada además con la graduación, que también nos preocupa, es decir, el hecho de que uno esté controlando qué beneficiario sale, en qué momento ya deja de ser población objetivo, es dinámico esto, o qué otros beneficiarios deberían entrar
¿no? Entonces, esta necesidad de ir controlando que los beneficiarios no simplemente se definan en un momento en el tiempo, sino que dinámicamente se esté revisando quién debe entrar y salir. Y el otro elemento que quiero, en realidad todos son importantes, pero el otro elemento que quiero destacar es la parte de articulación, que también se ha mencionado varias veces, lo ha hecho Ariela y lo ha hecho Olivia también, tanto a nivel de sectores, que eso es sumamente importante para el paquete integrado, como a nivel de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El nacional, el regional y el local. Entonces, nuestra idea, la propuesta que teníamos con Enrique, es crear, insisto, dos sistemas de información. El primero, desde el lado de la oferta. Ya tenemos ya se recoge información sobre programas sociales, pero lo que queríamos es conectarlos con las actividades que se realizan a nivel de regiones y localidades. Sabemos que esto es bastante más complicado porque hay infinidad de actividades, pero nuestra idea es vincularlo justamente con este sistema, bueno, ahora es el SISFO, va a evolucionar este Sistema Nacional de Focalización, pero va a seguir trabajándose seguramente con las fichas socioeconómicas únicas, y la idea es recoger ahí información no solamente de programas nacionales, sino también de intervenciones a nivel local. Esto va a ser un reto, pero pensamos que el reporte de actividades dentro desde las unidades locales y regionales podría ser totalmente factible, sobre todo considerando las más importantes que estén vinculadas con los planes de desarrollo concertado. Y algo que también se mencionó y que es sumamente importante, se necesita el padrón de beneficiarios en donde estén identificados con el DNI, de tal manera que se pueda vincular con la ficha socioeconómica única y haya lo que ya se mencionó, esa posibilidad de saber quién está recibiendo qué, para poder identificar efectivamente las duplicaciones, ¿no? O para evitarlas, o para lograr la articulación de actividades que de repente tienen objetivos comunes. Obviamente esto requiere un desarrollo de la parte normativa, reglamentación, creación del sistema y también, muy importante, candados en el uso y acceso de la información, porque va a ser información sumamente delicada, ¿no? Pensamos que el ente rector podría ser perfectamente la PCM, porque va a involucrar no solamente al MIDI, sino también a regiones y municipalidades, y que el rol de los gobiernos regionales podría ser muy importante, ¿no? Porque no solamente van a registrar sus propias intervenciones, sino también van a estar, digamos, más que supervisando, quizá la palabra sería apoyando a sus localidades, ¿no? Mucha capacitación y asistencia técnica desde oficinas descentralizadas del MIDI y la PCM, y sistemas de información, ya se han mencionado, que deben ser amigables, accesibles, sobre todo considerando que en algunas zonas del país no hay acceso a Internet, y por lo tanto las municipalidades en esas zonas van a tener que transmitir su información a través de sus propias regiones, ¿no? Una supervisión aleatoria pero permanente de las regiones y localidades, sobre todo para un acompañamiento del desarrollo de ese sistema, especialmente al principio del mismo. Por el otro lado, estaría la propuesta de este sistema por el lado de la demanda. Le hemos llamado Plataforma Virtual de Monitoreo Ciudadano para Vivir Mejor, y la idea básicamente es que sea un aplicativo, ¿no? Estábamos pensando cuando hicimos esta propuesta en algo como el TripAdvisor, ¿no? Y todos estos paquetes que perfectamente permiten puntuar servicios, bienes y servicios que se consumen a nivel, digamos, global, ¿no? O integral. La idea sería parecida, pero obviamente lo que aquí estamos pensando es que llegue al ciudadano de a pie. Por lo tanto, tendría que ser un aplicativo muy sencillo que recoja la opinión del beneficiario potencial y las necesidades en general de la sociedad civil a través del Internet o de un celular sencillo. La idea sería que hayan responsables independientes para garantizar la transparencia de la información y que el procesamiento sea periódico y automático, de tal manera que no es que uno simplemente dice su opinión sobre un programa o sobre el servicio que recibe, sino que tiene la información casi en tiempo real, ¿no? También, obviamente, tiene que haber una supervisión periódica de este sistema para evitar errores y, sobre todo, para identificar retos de mejora, ¿no? Entonces, sería una plataforma virtual en donde uno puede expresar su opinión y también recoger necesidades y mejora, ¿no?
Las intervenciones a monitorear a través de este sistema perfectamente podrían ser algunas priorizadas. Pensamos que podrían ser aquellas que implican una mayor proporción del presupuesto, aquellas que impactan en mayor medida a las poblaciones vulnerables, o de repente podrían ser aquellas que son priorizadas, ¿no?, por las diferentes entidades públicas. El acceso lo más sencillo posible, un WhatsApp, un mensaje de texto. La idea sería simplemente recoger lo que el usuario piensa del servicio que está recibiendo. La entidad pública se beneficia también de esta información, recibe la información en forma periódica y tiene la posibilidad de mejorar los servicios a través de las opiniones de sus usuarios. Y finalmente se genera una norma social, porque estas opiniones van a generar un puntaje, ¿no?, como un puntaje de evaluación de estas intervenciones sociales que perfectamente se puede integrar con el sistema integrado que expliqué al principio y que finalmente te diría este programa, qué desempeño ha tenido, qué opinión tiene de sus usuarios y cuáles son los retos de mejora que el programa puede tener. Entonces hay información por el lado de la oferta, pero también se recoge información del usuario que está teniendo el servicio. Y bueno, básicamente para no demorar más porque no tengo mucho tiempo, simplemente la idea con esta propuesta es obviamente tener acceso a información, no solamente de un lado, no solamente por el lado, digamos, del proveedor, sino también del usuario, en un contexto de gestión por resultados, pero la idea también es empoderar al ciudadano para que desde la misma sociedad civil se pueda hacer un control social de los bienes y servicios que el ciudadano recibe del Estado, ¿no? Y finalmente la idea es alinear las intervenciones que el Estado brinda a las necesidades del país, pero también específicamente de la región y la localidad específica donde se está brindando el servicio. Y solamente para terminar y no abusar del tiempo que me han dado, quería hacer un comentario adicional sobre un tema que habló, que expuso la viceministra sobre la reducción de la pobreza y que tiene que ver también con el paquete integrado. Cuando yo escuchaba la propuesta me parecía sumamente interesante, pero recordaba también el concepto de la pobreza de tiempo, ¿no? Porque para poder lograr este paquete integrado no solamente se necesitan los servicios del Estado, sino el concurso de los padres, ¿no? Cuando uno dice de los padres, eso es lo ideal, ¿no?, de los dos, pero muchas veces estas cargas recaen principalmente en la madre. Entonces, pensando de nuevo en estas discusiones sobre la pobreza de tiempo, es decir, el hecho de que la persona no tenga tiempo para realizar todas las jornadas que le tocan hacer, especialmente a las mujeres, pienso que ese es un elemento que también se debe tener en cuenta, ¿no? Cuando escuchaba hablar del estrés del niño, sí, obviamente, el estrés del niño y el estrés de la madre, y la madre se lo transmite al niño. Entonces, este elemento de la pobreza de tiempo creo que debe ser considerado como una medida adicional del bienestar. Y como dijo Olivia, si no hay información, hay barreras de participación, no se pueden medir los resultados, también comentó Ariela, y totalmente de acuerdo. Creo que es indispensable repetir la encuesta nacional de uso del tiempo. Perú es uno de los pocos países que tiene una única encuesta nacional de uso del tiempo del 2010. Se dijo que iba a salir otra en el 2015, pero bueno, estamos casi mitad del 2019 y no ocurre ello. Ojalá que se pueda hacer un poquito de presión desde el MIDIS para que efectivamente haya una encuesta nacional de uso del tiempo 2020, me imagino, ya no puede ser 2019, que nos dé información para tomar decisiones, porque yo también estoy totalmente de acuerdo con las dos expositoras que me antecedieron, de que sin información no se pueden tomar decisiones, y creo que esta es una forma de lograrlo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias y felicitaciones a las dos exposiciones de la viceministra Luna y de la señora Benavides, así como por supuesto la de la profesora Arlet Beltrán.
yo no tengo una presentación, simplemente voy a hacer algunos comentarios. La mayoría de mis comentarios están vinculados con la presentación que ha hecho la viceministra Luna. La viceministra Luna nos presenta toda la arquitectura y el andamiaje que está detrás de la política de desarrollo e inclusión social, ¿no? Y se enfoca en dos de las grandes prioridades que tiene la gestión actual. Una de ellas es el desarrollo infantil temprano y otra de ellas es este cuerpo que está en construcción de un programa que busca una salida permanente de la pobreza. Ambos reconocen la importancia de intervenciones estratégicas a lo largo de todo el ciclo de vida o el curso de vida. Mirando la prioridad de desarrollo infantil temprano y específicamente la búsqueda de contar con un PPOR de desarrollo infantil temprano, vemos en la presentación de la viceministra, que también fue dicho luego por Arlet y por Livia, la importancia de lograr una verdadera articulación, tanto intersectorial como intergubernamental. Es muy posible presentarlo en términos de una serie de propuestas teóricas, como la viceministra bien sabe. A mí también me tocó experimentarlo en un momento en el MIDIS. La verdadera realización de esa articulación es un desafío sumamente complejo. Y en ese sentido, en el PPOR se tiene la gran oportunidad de incluir también medidas que puedan medir esa articulación, ¿no? Que se establezcan una serie de incentivos, pero también una serie de reglas que hagan que la articulación no sea una opción, no pueda ser olvidada por algunos sectores o por algunos niveles de gobierno, sino que sea algo que esté impregnado, inherente a la gestión. Creo que ese PPOR, junto con el otro PPOR de prevención y reducción de la violencia contra la mujer, que también está en proceso de formulación, tienen esa gran oportunidad de ver cómo efectivamente se introduce la articulación en la gestión de política pública como un elemento que sea verdaderamente realizable y medible. Veíamos cómo son importantes todas las etapas del ciclo de vida, además de la de desarrollo infantil temprano, que es esencial. La vemos desde la formulación de los lineamientos de primero la infancia, la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño, la orientación del sello municipal hacia justamente incentivos que permitan cambios a nivel local a favor de los niños y las niñas de 0 a 5 años. Vemos también la importancia quizás de relevar otras etapas del curso de vida, y desde mi afiliación a Naciones Unidas y específicamente al Fondo de Población de las Naciones Unidas, no debo dejar de enfatizar la importancia de también relevar la adolescencia y la juventud, o sea, el periodo que va desde los 15 hasta los 29 años. Si nosotros miramos las caracterizaciones de los adolescentes y las adolescentes y los jóvenes y las jóvenes del Perú que están en situación de pobreza, vamos a ver que los desafíos que enfrentan son gigantescos, ¿no? Por ejemplo, casi todas las jóvenes, o mejor dicho, el 100% de las jóvenes actualmente en situación de pobreza, si tiene empleo, es un empleo informal, ¿no? Ninguna de ellas tiene un empleo formal. Empleo informal que viene con toda esa gran precariedad en la posibilidad de una trayectoria de vida que sea como la que ella probablemente quiere, y que obviamente impacta negativamente sus posibilidades de tener un nivel de vida satisfactorio conforme va avanzando en la adultez, y sobre todo cuando llega a ser adulto mayor, porque si es informal no va a tener acceso a la protección social, ¿no? Lo vemos también en el caso de los jóvenes, que probablemente no el 100% tiene un trabajo informal, pero sí la gran mayoría de ellos, y que de todas maneras van a tener trabajos que son poco productivos, poco competitivos, y que le generan salarios que son bastante menores que los que necesitan para salir adelante. Lo vemos en el caso de los y las adolescentes en situación de pobreza, ¿no? Que probablemente enfrenta desafíos gigantescos en su transición de la etapa educativa a la etapa del trabajo,
¿no? Y que probablemente una gran proporción de ellos, 30% si no me equivoco según las estadísticas, no llegan a terminar la escuela secundaria por una variedad de razones. Lo vemos también en el caso de muchas de las adolescentes mujeres en situación de pobreza que tienen que dedicarse al trabajo doméstico no remunerado y especialmente al cuidado de sus hermanos menores o de sus abuelitos y no pueden ni siquiera terminar la educación, menos aún acceder a un trabajo, ¿no? Entonces, esa etapa del ciclo de vida que también nos marca la trayectoria futura y la posibilidad de desarrollo del país, es esencial, la vemos en los diferentes elementos de la política de desarrollo e inclusión social y entendemos que hay un esfuerzo por seguir trabajando en ella. Quisiera ahora pasar al tema de la evaluación. La evaluación es sumamente importante, no solamente como un proceso de aprendizaje, sino también como aquel que permite la generación de la evidencia que debería llevar a la toma de decisiones estratégicas sobre políticas, sobre programas, sobre instrumentos de política, que mira la relevancia, la pertinencia, la efectividad, la coherencia de la sostenibilidad de aquello que se está haciendo y ver si tiene sentido y cómo se puede hacer mejor. El MIDIS tiene una dirección general que está dentro del Viceministerio de Política y Estrategia, y Política y Evaluación Social, que se dedica específicamente al seguimiento y evaluación. Y es quizás la dirección general emblemática en ese tema en el gobierno del Perú. Existen otras direcciones de seguimiento y evaluación, direcciones de estudios en algunos ministerios, pero cuando uno mira el listado, por ejemplo, de programas o intervenciones sociales que existen a nivel del gobierno nacional, va a ver que con excepción de las del MIDIS, la gran mayoría de ellas no han sido evaluadas. O si lo fueron, quizás lo fueron una vez hace muchísimo tiempo, no hay evidencia de qué pasó con esas evaluaciones, ¿no? Entonces, el MIDIS tiene esa fortaleza que vale la pena que sea replicada en el resto del gobierno. Hay una serie de preguntas y discusiones estuvieron en el tapete en algún momento hace algunos años y suben y bajan en el Congreso de la República, a veces quieren generar leyes que creen institutos de evaluación independientes, como el Coneval, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Es una posición en la que se extrae la función de la evaluación de aquellos que serían parte de la misma, ¿no? Y se busca llevar a un ente autónomo, es una discusión en curso, probablemente volverá al tapete y en algún momento se tomarán decisiones sobre ella. Yo quisiera mencionar 3 temas importantes sobre justamente la función evaluativa. La necesidad de que las instancias de evaluación en el gobierno del Perú cuenten con el presupuesto necesario para poder realizarlas. Muchas veces las entidades públicas presentan su programa de evaluación para el año siguiente, sus calendarios de evaluaciones, y al final esa función evaluativa es a la que se le da a veces la menor prioridad y se recortan una serie de recursos presupuestales. Muchas de las evaluaciones no se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo en la medida que se esperaba. Se busca recurrir a la cooperación internacional para financiar algunas. Debería darse desde la entidad principal asignadora de recursos una verdadera importancia a esa función de evaluación. Otro tema que quería mencionar son los diferentes tipos de evaluación y la importancia de determinar cuál es la más pertinente para cada uno de los instrumentos que se busca analizar, ¿no? Hay una gran fortaleza en la prioridad que se da a las evaluaciones de impacto, ¿no? Y en cómo ellas muchas veces son a las que se privilegia para ver qué tipo de cambio se debe o no hacer en políticas o programas. Son sumamente sólidas, pero no son las únicas. Y es importante contar con un mix adecuado de tipologías de evaluación que permita que la entidad pública, en este caso estamos mirando el caso de la política de desarrollo e inclusión social, pueda avanzar e ir tomando decisiones sobre sus ajustes, sobre sus orientaciones, con los tiempos suficientes y adecuados,
¿no? Otro tema que quería mencionar es el tema de la implementación de los resultados de las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones arrojan una serie de resultados que luego deben ser plasmados en las entidades públicas por medio de una serie de matrices de compromisos. Esas matrices de compromisos llevan a la toma de decisiones sobre esos programas, sobre esas políticas, y también llevan a la asignación de recursos probablemente que da el MEF. Y ahí me gustaría relevar 3 temas. Uno de ellos es el tiempo que toman las formulaciones de esas matrices de compromisos, ¿no? Muchas veces la evaluación es muy rica, arroja una serie de resultados muy importantes, evidencias importantísimas para la continuidad de una política, para los ajustes de la misma, y luego los acuerdos en la matriz de compromisos pueden tomar más de un año, y la implementación de los mismos aún más, ¿no? Entonces se genera toda esta gran inercia posterior a la finalización de una evaluación que muchas veces impacta negativamente en el uso de esa evidencia en la política pública. Lo mismo ocurre cuando estas evaluaciones generan evidencia importante, por ejemplo, para modificar un anexo 2, un marco lógico de un programa presupuestal, ¿no? La evidencia generada en el tiempo 1, los tiempos de los programas presupuestales y de las revisiones de los anexos 2 probablemente no calzan con los tiempos de las evaluaciones, y finalmente el momento en el cual se comienzan a discutir las inclusiones es quizás un momento que ya es tardío, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo lograr la adecuada concatenación y quizás adaptabilidad de algunos de estos reglas de procesos para poder asegurar una debida incorporación en los momentos precisos. Y luego quería mencionar un último tema, el tema de que a veces, o la deseabilidad de que la decisión de política tenga como base la evidencia, ¿no? Y la búsqueda muchas veces desde las instancias técnicas de que verdaderamente las evaluaciones sean incorporadas en estos procesos. No solamente lo técnico impacta dentro de los procesos de toma de decisiones. Muchas veces hay una serie de factores políticos relacionados con diferentes intereses, con búsquedas de bienes comunes que tienen que ser alcanzados en tiempos quizás más cortos, que a veces llevan a diluir la importancia de esas evidencias generadas dentro de aquello que se decide al final, ¿no? La experiencia del MIDIS nos muestra cómo se busca desde algunas de las autoridades que han pasado por el ministerio evitar ese tipo de interferencias políticas, ¿no? Y es muy deseable que esa forma de aproximar la evidencia y de verdaderamente instalar su uso en la gestión de la política pública pueda ser replicada también por otras entidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a comentar en verdad todas las presentaciones de una manera un poco desordenada, pero sí me parece por lo menos enfatizar una idea conceptual que ha sido repetida y que es muy importante, que tiene que ver con esta importancia que tiene el desarrollo infantil temprano en el desarrollo de la persona y al final del día del desarrollo del país. Y acá lo que les quería comentar era, este es un resultado bastante interesante, es un resultado que con algunos colegas de Macroconsulta hemos logrado también verificar. La pregunta que nosotros nos hicimos fue qué es lo que había causado el aumento de los rendimientos escolares entre el año 2012 y el año 2016, 15, 16 más o menos, que el incremento había sido importante porque los niños, la proporción de niños que tenían rendimientos adecuados en lenguaje y en matemáticas había pasado, más o menos se había duplicado, de 30 a 50% en un caso y de 17 a 30% en el otro, me parece, si las cifras que tengo en la cabeza son correctas. Entonces, esto era una pregunta que nosotros nos
hacíamos y las respuestas que tratábamos de darle tenían que ver con los típicos factores contemporáneos, es decir, vamos a tratar de explicarlo a través de la mayor inversión que tiene el Ministerio de Educación por alumno, vamos a tratar de explicarlo a través del mejor equipamiento, vamos a tratar de explicarlo a través de la mejor infraestructura, o de repente hay que tratar de explicarlo a través del mayor gasto que hacen las familias en educación, porque en ese periodo también se ha reducido la pobreza, y no encontrábamos ningún tipo de explicación satisfactoria. Y fue en el momento en el que buscamos una tercera variable, que fue la variable nutricional, porque nos preguntamos cuál era el nivel de nutrición que tenían estos niños cuando tenían 3 años. Y nos pusimos a buscar niño por niño cuál era el nivel de nutrición que tenían luego de esos 1000 días que nos ha comentado Livia. Y los logramos ubicar a cada uno de ellos, y lo que nos dimos cuenta es que el 50% de esa mejora se debía a que 4 años antes esos niños habían tenido una mejora muy importante nutricional. Y es una respuesta fundamental que habíamos encontrado, porque cambia o por lo menos enfatiza un nuevo paradigma de hacer política, en donde los resultados, a veces que son relativamente pequeños, asociados a la infraestructura educativa o al gasto en educación, pueden ser explicados porque el insumo que tiene ese sistema educativo con el cual va a trabajar probablemente no es el insumo adecuado, no es el insumo con el cual uno quisiera trabajar. Entonces, probablemente las mejoras en la educación empiezan varios años antes y empiezan a través de una adecuada política nutricional. Y también encontramos un segundo resultado que quería compartir con ustedes, que es que la importancia que tiene la nutrición es más importante en las poblaciones más vulnerables. Es decir, aquellas que a lo largo de su ciclo de vida van a enfrentar condiciones de vulnerabilidad mucho más extremas, tiende a ser más importante el efecto que tiene la nutrición en lograr que sus resultados educativos sean mejores. Esto en el documento que nosotros preparamos lo llamamos como el seguro que es la nutrición. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad importante con estas poblaciones vulnerables al proveerles este seguro, que es el seguro nutricional, porque al final del día va a ser uno de los mejores protectores a los cuales va a tener acceso. Y algo que ya se ha repetido y que evidentemente se deriva de este resultado también es la necesidad de políticas articuladas a lo largo del ciclo de vida. No nos podemos empezar a preocupar de los resultados educativos de los niños en el momento que están estudiando en la escuela. Nos tenemos que preocupar varios años antes. Como tampoco nos podemos preocupar de la inserción laboral al momento de que el joven se esté insertando en el mercado laboral. Nos tenemos que empezar a preocupar varios años antes. Y eso es un poco lo que refleja el ciclo de vida. Y este comentario que les hacía lo quería vincular además con otro tema que tiene que ver con el tema de la información. Acá se ha enfatizado mucho la necesidad de información, la necesidad de desarrollar sistemas estadísticos, la necesidad de generar políticas sobre la base de la evidencia. Y eso está muy bien. Pero lamentablemente esos avances son avances aislados, son avances que se hacen a través de compartimentos estancos dentro del conjunto de instituciones del Estado. Lo que realmente necesitamos si queremos ir hacia una política articulada, y una política articulada basada en la evidencia, lo mínimo que necesitamos es un sistema estadístico. Nosotros en este ejemplo que les poníamos tuvimos que hacer un reto que puede parecer sencillo. Vamos a vincular la evaluación censal de estudiantes, la vamos a vincular con alguna base de datos que tenga el índice nutricional. Y el gran problema que teníamos es que los dos indicadores estaban en dos sectores diferentes. Estaban en el Ministerio de Educación y estaba en el Ministerio de Salud. Y esa información no había sido recogida de manera sistemática, no tenían los mismos procedimientos de levantamiento y no tenían identificadores de información. Entonces el reto de hacer esta vinculación es muy difícil. Entonces, y estamos hablando de dos variables de política pública o dos objetivos de política pública esenciales en el país, la nutrición y el rendimiento educativo. Y no existe una base de datos que nos permita articular adecuadamente una toma de decisiones a través del ciclo de vida, que es justamente lo que queremos. Entonces, un poco lo que yo quería comentar en este punto tenía que ver de que está bien avanzar, pero tenemos que avanzar de manera
articulada y tenemos que avanzar de manera seria en la creación de ese sistema estadístico nacional, porque si no, los esfuerzos que hagan cada uno de los sectores van a quedar únicamente dentro del sector, y en un mundo multicausal y en problemas multisectoriales que se ha venido enfatizando mucho en esta reunión, vamos a tener muy pocas herramientas para desarrollar ese proceso de toma de decisiones. Ese era un primer tema que yo quería comentar. Un segundo tema que quería comentar está referido con la focalización, que es también algo que se ha discutido en esta sala. Y al respecto quiero tomar una frase de Livia que quiero subrayarla mucho, que tiene que ver con el derecho universal al acceso de ciertos bienes y servicios. Y aquí es importante subrayar que el concepto de universal está vinculado al derecho, o está vinculado al bien, o está vinculado al servicio. No está vinculado al programa. Es distinto decir que un programa tiene que ser universal a que el acceso a un determinado bien tenga que ser universal. Y muchas veces la focalización está vinculada a poder procurarle de manera pertinente y con la calidad suficiente a aquellos que no tienen acceso a ese servicio. Yo me pregunto, por ejemplo, el caso emblemático de análisis es Jaliwarma, por ejemplo. Jaliwarma es un programa universal que le da acceso a desayunos escolares a todos los niños. La pregunta o la hipótesis válida, ¿debería ser un programa que priorice sobre la base del hambre? ¿Deberían ser aquellos niños que tengan hambre? ¿Aquellos niños que ya toman desayunos en sus casas deberían formar parte del programa? Entonces, son algunas preguntas que nos deberíamos hacer sobre el diseño, si es que realmente consideramos que el concepto de universalización es un concepto de universalización sobre la base de los derechos, y justamente la focalización nos permite brindarle adecuadamente los servicios a los niños en un mundo en donde los recursos son escasos, y probablemente el desayuno que le podríamos dar a un niño podría ser mejor si utilizamos el presupuesto de aquel que de repente no lo necesita con la misma intensidad. Ese es el punto que tenía que ver con la focalización, digamos, desde el punto de vista más conceptual. Y desde el punto de vista más operativo, sí me gustaría también comentar un punto respecto a que el concepto de focalización no lo podemos entender únicamente como el proceso a través del cual el programa o las instituciones identifican beneficiarios. No es solamente el problema de identificación, también es el problema de confirmación de la elegibilidad y la pérdida de elegibilidad misma. Y esta pérdida de elegibilidad que pueden tener los beneficiarios en algún momento tiene que ser tratada con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un hogar pierde y ya no forma parte del programa, se van a generar un conjunto de condiciones que llaman a otros procesos, por ejemplo, al proceso de graduación. Yo podría estar completamente seguro de que al retirarle un programa a un determinado beneficiario, he logrado resolver completamente su vulnerabilidad. Probablemente las condiciones que lo hicieron elegible, probablemente sí las he superado, pero tengo que ser consciente si es que esa superación es sostenible o no lo es. Y eso llama a articular el proceso de focalización y de verificación de cada uno de los padrones con los procesos de graduación. Y acá hay un punto muy importante que sí ha desarrollado el MIDIS, y vale la pena subrayarlo y vale la pena además felicitarlo en el caso de la articulación que tiene Juntos con Jaco Wiñay, que van justamente en ese enfoque. Probablemente van a haber un conjunto de hogares que ya no son elegibles para el programa Juntos, pero yo quiero que la superación de la pobreza que han logrado sea una superación de la pobreza sostenible. Por lo tanto, el componente social que atendía esa familia debe ser poco a poco reemplazado por un programa productivo que les permita generar estos ingresos autónomos. Y es un poco el enfoque que nos ha presentado la viceministra, que es un enfoque muy adecuado, porque justamente tiene que ver con este tema de la superación de la pobreza. Y estoy completamente de acuerdo. Quizás la única observación que haría con respecto a lo que he escuchado es que nuevamente estamos dejando de lado la pobreza urbana. La pobreza en el Perú evidentemente es mucho más intensa en las zonas rurales,
pero el 53% de los pobres viven en zonas urbanas. Es decir, en términos de magnitud, hay mayor cantidad de pobres viviendo en ciudades que viviendo en la zona rural. Lo que pasa es que, y esto le pasa a muchos países que pasan por este proceso de crecimiento económico y de reducción de la pobreza y de procesos de urbanización, en donde la pobreza urbana empieza a ser invisible para los ojos de la política pública. ¿Por qué? Porque la incidencia de la pobreza urbana en el Perú es 15-14%. Pero ese 15-14%, al tener nosotros espacios urbanos tan inmensos, esconden que el 50% de los pobres en el Perú viven en esas zonas. Pero para nosotros los ciudadanos eso no es invisible, porque nosotros lo vivimos todos los días. ¿Cómo lo vivimos? A través de la presión en los servicios públicos, a través de la criminalidad, a través de la informalidad, del hacinamiento, de la insalubridad. Nosotros vivimos y convivimos continuamente con esa realidad. Y digamos lo que necesitaríamos poco a poco es que nuestro discurso de lucha contra la pobreza efectivamente siga siendo un problema rural, porque los bolsones de pobreza crítica siguen ubicados en las zonas rurales y son los segmentos que están menos vinculados o tienen una menor cantidad de oportunidades de desarrollo, pero que empecemos a mirar a este grupo que no está siendo completamente visualizado, que es el grupo de la pobreza urbana. Y finalmente solamente quería terminar con una idea de la evaluación, que se ha repetido de manera continua, pero que me parece también importante enfatizarla. Cuando hacemos una evaluación, y cuando hacemos una evaluación de cualquier tipo, de procesos, de gestión, de impacto, que nos permita tomar una decisión sobre un programa, lo que tenemos que ser absolutamente conscientes es que nuestra fidelidad es una fidelidad al resultado. No puede ser una fidelidad al programa. Tenemos que tener una estructura institucional tal que nos permita tomar una decisión a veces difícil con el programa. De repente hay programas que hay que cerrar, que hay que cambiar, que hay que fusionar, que hay que mover de un sector a otro. Por lo tanto, nuestra estructura institucional no puede ser fiel al programa, tiene que ser fiel al resultado que estamos logrando. Por lo tanto, el comentario que tenemos de María Eugenia, por ejemplo, es muy importante respecto a esta decisión de dónde tienen que estar ubicadas las agencias de evaluación. Las agencias de evaluación pueden estar ubicadas en los ministerios que llevan a cabo los programas, probablemente sí, pero que esos ministerios tienen que tener una estructura institucional muy sólida para poder cumplir con este principio. ¿Tienen que estar fuera? Probablemente sí, pero si están fuera tienen que tener la capacidad de acceso a la magnífica información que tiene un programa operativo. Entonces, los retos o los detalles para poder implementar esta articulación, esta evaluación y esta generación de evidencia que nos va a hacer al final del día formular mejores políticas públicas no son menores y no responden a una sola institución. Y creo que responden sobre todo a un tema de decisión política con el sistema de información integral al cual, digamos, deberíamos tener todos nosotros acceso. Muchas gracias. Bueno, agradezco.
que vender su casa, su carro, etc. Entonces, una de las medidas más importantes para la pobreza urbana es el SIS. ¿El SIS debe ser universal? No, el acceso a la salud debe ser universal. En el Perú casi ya el acceso a la salud, el SIS tiene más o menos 17 millones, el salud tiene como 7 millones, hay Fuerza Armada, nos falta un poco nomás para incluir a toda la... ¿Todos deben ser subsidiados? No, probablemente. Entonces ahí entra otro concepto, que es el concepto de vulnerabilidad que ya estamos conversando con salud. La salud es un derecho universal, no se puede focalizar. La lógica ahí es ir progresivamente y definir una serie de mecanismos para que la población sea. Es como si quisiéramos focalizar la educación primaria. La educación primaria es universal y es un derecho. Entonces es un tipo de... Pero un programa como Juntos, por ejemplo, que tiene transferencias condicionadas, que alguna gente plantea también hacer un urbano, ese programa de transferencias condicionadas simplemente es una condición. Tú vas con tus hijos al servicio de salud y yo te transfiero. Cuando ya no tengas niños menores de 3 años que tengan que ir al servicio, sales del programa. Entonces, esa es otra cosa. Y ese sí es un programa social. Entonces, ¿qué focalizamos? ¿Dónde? ¿Con quién? Es una decisión política, es una decisión presupuestal, pero sobre todo es una decisión de derechos. Y creo que el SINAFO todavía le falta caminar para eso, pero están las reglas de asignación de esa forma planteadas. ¿Qué existe hoy en casi todos los países? Los programas sociales nacen porque lo vivo en otro lado, porque alguien viene y me ayuda, etcétera, y nacen en otro lado. Y nace porque, bueno, lo vi en el otro lado y lo trabajé acá. Pero tiene evidencia ese programa social. En Perú sí tenemos alguna protección, porque esos programas presupuestales, los programas sociales, están como programas presupuestales y eso los obliga a tener evidencia. Cuando se refiere al tema de Monchica y el registro, y ahí voy a saltar al siguiente tema, es cierto que hay un montón de programas sociales. El Perú todavía tiene un problema en la definición de qué es un programa social. Un programa social es aquel que empieza y termina, no es una intervención permanente. Por ejemplo, Jaliwarma. ¿Jaliwarma es una intervención o es un programa social? Es una intervención para nosotros, no es un programa social. Para mí, por personalmente. La alimentación es un derecho y hay que complementar. ¿A quién y cómo? Hay que ver cómo focalizar, coincido, pero cualquier país del mundo da alimentación escolar. ¿Cómo se le da? Todo eso es otra discusión. Pero eso está en la Ley General de Educación, tiene que permanecer, etc. Ya los arreglos, pero otros programas no. Entonces, los registros de usuarios, los registros de programas sociales, es cierto que existen, no todos tienen el sistema nominado ni estadístico, porque hay mucha debilidad todavía en el Estado en este tema. Muy pocos ministerios son los que tienen sistemas administrativos de los que uno puede agarrarse. Salud es un ejemplo de eso, educación también. Y está entrando ahora un poquito, pero los otros ministerios no tienen un sistema estadístico del cual podemos articular, digamos, a partir del DNI, yo puedo saber y hacer un seguimiento nominal del niño y puedo seguirlo en todo. Eso no va a pasar en infancia. ¿Por qué? Porque gran cantidad de prestaciones son de salud y de educación. Entonces estamos entrando en eso. Otros sectores están entrando. Pero los procesos en los gobiernos demoran y es bien complicada la articulación. Pero este proceso de seguimiento nominal en el niño hoy es posible. Y es posible seguirlo desde que nace, porque inmediatamente el 90% de chicos tienen acceso al certificado de nacido vivo electrónico, van a una base de datos y de ahí estamos discutiendo la interoperabilidad ya conjuntos con CUNAMAS. El tema es que todavía en el Estado creemos que cada uno es dueño de su ministerio y dueño de su dato. Entonces ahí hay que avanzar más porque hay decretos supremos, la ley del presupuesto de este año obliga a los sectores a entregar información y no se entrega. Y un ejemplo es educación, por ejemplo, en el mismo educación no se articula. Pero eso tiene que ver con una serie de temas que tiene el funcionario público también. Tiene problemas con Contraloría, hay una serie de temas ahí, cómo le entrego, la ley de protección de datos personales, es un tema. Pero el otro tema de este sistema o acceso a la información, y yo prefiero llamarlo seguimiento nominal, también hay que preguntarse quién tiene que ver y quién no tiene que ver. Entonces, si yo hablo del alcalde, el alcalde sí necesita un padrón nominado, porque el alcalde necesita saber que Juanito Pérez nació tal día, pesa tanto, tiene sus 3 días de vacunas y entró a la educación inicial o no está en la educación inicial.
pero más arriba no necesito eso. Entonces, ahí hay todo un juego hoy día, y lo digo porque lo estamos discutiendo, ayer lo hemos discutido, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, cómo hacer este proceso de acceso a la información para mejorar las políticas, y eso es bien importante. El otro tema que ha salido muy fuerte es la articulación. La articulación no es fácil, hoy hay que obligar, así lo digo simplemente, hay que obligar, y hemos creado sistemas de incentivos para obligar. El Estado peruano, y yo no conozco otros países, en general los gobiernos no estamos adaptados, la estructura no está adaptada para articular, está adaptada para verse a sí mismo. Entonces, los programas presupuestales, por eso el programa presupuestal del DIT, que es multisectorial, va a ser muy importante en eso, porque no está articulando sectores, está articulando intervenciones. Entonces, ahí probablemente va a salir una intervención que es consejería mamás, por ejemplo, a niños de 14 meses para mejorar la lectura. Entonces, ¿quién da esa intervención? Le va a decir, mamá va a decir yo, pero educación también va a decir yo, y MIM también va a decir yo, también la doy. Ya, ¿a dónde le pongo el presupuesto? ¿Cómo es? Los tres pueden. Esas discusiones hay que tenerlas, se están teniendo, y en octubre se tienen que zanjar algunas de estas cosas. Sobre todo en infancia, que quién es el niño, es la eterna discusión, porque si yo soy dueño del niño, el presupuesto va conmigo. Entonces ahí hay un tema de discusión, pero lo estamos teniendo, y yo creo que el Perú, cuando uno sale del país, se da cuenta de los avances tan grandes que tenemos acá, que a veces no se valora. El padrón nominado, que es una construcción de hace años, que se ha ido construyendo. Yo me acuerdo en 2008, pedíamos, desde yo estaba en el MEF, pedíamos a las regiones una lista de Excel, con nombres, nada más. Porque, y 10% de niños con DNI. Hoy podemos pedir mañana al gobierno regional de Huancavelica que me mande su padrón nominado con todos los niños con DNI. Y eso no ha pasado ni 10 años. Entonces sí hay un montón de avances. El tema es empezar a articularlos, y por supuesto hay un montón de errores y un montón de falencias. Coincido con María Eugenia en que hay que encontrar reglas para que impregnen a los sectores, para que articulen. Bueno, habrá que tener una discusión, y podríamos armar otro desayuno de esto, para ver el tema de articulación, que tiene que ver con gobernanza. ¿Sí? El tema de la gobernanza es un tema todavía no totalmente trabajado en el Perú, y que hay que articular. Y terminaré con los sistemas de información. En la propuesta de armar un gran sistema de información es posible ahora, de usar el Padrón General de Hogares por los gobiernos locales, justamente lo que queremos hacer. Lo que vamos a trabajar en primero la infancia la primera cosa es la gestión territorial de la infancia, ¿no? Que el alcalde maneje su dato. El alcalde tiene su padrón. Estamos hablando de los rurales. Los urbanos es otro mundo. Y Lima, otro mundo. Tenemos 3 mundos. Pero en lo rural tenemos el Padrón General de Hogares. El alcalde accede a su Padrón General de Hogares. Y muchos tienen mucha gente en el Padrón General de Hogares con clasificación socioeconómica. Y además tienen su padrón nominado, donde está, si es junto, si es una mamá, cuántos años tiene, cuándo nació, cómo es su papá, cómo es su mamá, etc. Un tema que estamos viendo ahora sobre el texto de la anemia es que es muy difícil encontrar a los niños, aunque uno crea que es fácil. Es recontra complicado porque por preferencias, por ejemplo acá en Lima, en salud, hicimos un monitoreo hace poco, antes de yo entrar al MIDIS, sacamos 100 niños de salud del padrón y vimos dónde estaban. Fuimos a buscarlo a su casa. La mitad, las direcciones eran chifas, pollerías y centros comerciales. No porque, sino porque quieren atenderse para Bermúdez, pero viven incómodos. Quieren atenderse en el Rebagliati. Entonces se prestan la dirección y el DNI no es el mejor ejemplo, etcétera. Ahí hay todo un tema de política pública para identificar temas del alcalde que tienen que ahora actualizar, y están actualizando hoy día todas las direcciones, sectorizando, poniendo todas las zonas donde están los niños pobres, etc. Ahí hay un gran contingente que vamos a trabajar a partir de la gestión territorial por infancia. Y en el tema de articulación de programas sociales e información, yo diría que el tema más es articulación de intervenciones sociales, más que de programa social. En el primero de la infancia hay un programa social que estamos postulando que entre, que es CUNAMAS. Lo demás son intervenciones universales, como son vacunas, control de crecimiento, etc. Y eso tiene que ver con que el programa social ayuda, pero no es la solución ni para disminuir la pobreza, ni para lograr el acceso equitativo a los servicios, sino solamente son las intervenciones universales y permanentes. Y el programa social ayuda, ¿sí? Cumple una función, sí,
y hay que manejarla de eso, y ahí por eso se habla de focalización, para ver cómo mejoramos tremendamente. Sobre los adolescentes, sí, Mayolene ha tocado un tema que me interesa. Yo participé del paquete, hemos hecho un paquete para adolescentes, sí es una prioridad. Lo que sí, yo he traído las dos que estamos viendo ahora, pero sí es una prioridad la adolescencia, y sí ya hemos confirmado que la nueva política de la actualización de la política es por ciclo de vida, porque me parece que es fundamental, y en esa lógica van a entrar los adultos mayores y van a entrar todo el ciclo de vida. Pero obviamente uno tiene que dar énfasis en algunas gestiones, y eso es importante, y yo he traído ahí solamente las prioridades. Si ustedes ven el acceso de los adultos mayores, por ejemplo, a DNI, a seguro integral de salud y a pensión, antes de que exista pensión 65 en las zonas rurales, era cero, casi cero. Hoy ya tienen 35% acceden, o 40% acceden. ¿Es poco todavía? Sí, es poco todavía, porque los sistemas de protección social todavía no están muy desarrollados, pero estamos en ese camino. Intervenciones que incluyan a la empresa privada, por supuesto, estamos trabajando ahorita en corredores mineros y corredores petroleros, etcétera, que es un nuevo escenario muy fuerte que se ha presentado, y con alcaldes que te hablan de que tienen poblaciones de 5.000 personas y tienen 3 millones para anemia solo este año. Entonces vienen y dicen, ayúdeme a hacer TDR, no sé cómo. Y en eso sí, el tema de la empresa privada es bien importante, y también conectarnos con la empresa privada. Nosotros queremos conectarnos, pero quizás no para financiamiento, también, pero más para tener un lenguaje común. Y el tema de la anemia lo ha puesto en evidencia. O sea, la anemia ahorita es una gran trampolín para desarrollar productos ricos en hierro y hacerlos empresas y hacer los negocios. Entonces tenemos las gotitas, las gomitas, las galletas, el tallarín, el pan, todo está rico en hierro. Pero la apuesta estratégica de la anemia se hace a los 4 meses de nacido. O sea, para prevenir la anemia hay que captar al niño a los 4 meses, darle sus gotas, y que llegue a los 6 sin anemia. ¿Por qué? Porque la demanda de hierro a los 6 meses se multiplica por 10 o por 15. Y el niño a esa edad no come ni galletas, ni papilla, no debe comer papilla, debe tomar leche materna. Entonces sí queremos un contacto con las empresas privadas, justamente para tener el mismo mensaje, poder bajar la anemia y mantenerla. Y ahí sí, después, ya más grandecitos, ya hacerla sostenible con todo este tipo de alimentos, ¿no? Pero que además no se puede comprar. Forticao, por ejemplo, este tipo de chocolates son buenos, pero hay que tener dinero para comprar el hierro, o sea, 35 veces más caro que ir al centro de salud. Entonces también hay que mirar la responsabilidad de la empresa privada, que yo creo que con la mejor intención del mundo se trabaja, pero logremos un consenso y el alineamiento a la política, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para terminar, comentarles que este evento se ha realizado en el marco de la Escuela de Gestión Pública. Lamentablemente su director, José Luis Bonifaz, no nos puede acompañar porque se ha ido con la maestría de Gestión Pública o Inversión Social en la Semana de Internacionalización, está en Barcelona. Y solamente darles unas 2 láminas, ¿no?, del trabajo que hace la Escuela de Gestión Pública en temas de formación, en temas de consultoría, también en temas de planeamiento estratégico, diseño y monitoreo, regulación y servicios públicos, y también investigación. Constantemente también está el Centro de Investigación, que investiga sobre políticas públicas, políticas sociales, y tenemos y también la publicación de policy briefs, policy papers con recomendaciones de política. Y además, bueno, tenemos en todos estos en la Escuela de Gestión Pública trabajan pues todos los profesores, investigadores, consultores que nos acompañan, algunos de ellos el día de hoy y otros que enseñan en las diferentes maestrías y programas de la escuela.
Nosotros agradecemos muchísimo la participación de Carlos, de la viceministra Ariela Luna, de Lidia Benavides del Banco Mundial, de Arlet, muchas gracias Arlet, María Eugenia Mujica también de Naciones Unidas y Álvaro, que es nuestro docente y gerente general de Macroeconómica. Y a ustedes también muchas gracias por participar en este evento. Nada más. Gracias.